Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos desde su territorio a esta séptima sesión del seminario que estamos construyendo, titulada Biocultura, Saberes Comunitarios e Intergeneracionales sobre los Recursos Naturales y Actividad Sociocultural en y con el territorio. En esta séptima sesión tenemos el gusto de presentar al doctor Agustín Ávila Romero, quien nos compartirá las reflexiones a partir de esta construcción que estamos nosotros haciendo a partir de los temas que nos están presentando. El tema de hoy es el cambio climático en México, impactos y alternativas. Buenas tardes, hola a todas y a todas. Y antes de darle la palabra al doctor Ávila Romero, me permitiré hacer una breve semblanza de nuestro invitado. Agustín es doctor en Ciencias Sociales y Desarrollo Rural, maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, medalla al mérito académico por estudios de posgrado en la UAM y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director general de opciones productivas en la Secretaría de Bienestar, coordinador general del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Actualmente es el director general de Políticas para la Acción Climática en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el sector ambiental ha trabajado en foros, planes y actividades de difusión en materia de cambio climático, metodologías de trabajo comunitario, programas educativos, capacitaciones a servidores públicos, coordinación de programas, convenios y estrategias para problemáticas ambientales a lo largo de diferentes estados de la República Mexicana. En diferentes medios de comunicación ha colaborado en el seguimiento y planificación para promover un bienestar integral y transversal de la población, poniendo a disposición sus conocimientos, resaltando el papel de las comunidades indígenas en la construcción de un equilibrio con la naturaleza. Fue jefe de la delegación mexicana en la sesión 59 del panel intergubernamental del cambio climático en Nairobi, Kenia. A lo largo de su carrera académica, ha escrito más de 40 artículos científicos, ha impartido clases como profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y como profesor visitante en Brasil, Mozambique, Honduras y Colombia. También ha participado en redes de investigación a nivel internacional, lo cual lo ha llevado a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Le damos la palabra al doctor Ávila. Muchas gracias, Jorge, Iris, Martín. Es un honor poder estar hoy con ustedes y poderles platicar precisamente de algo muy importante y que indudablemente genera ya y generará de manera más fuerte impacto sobre el patrimonio biocultural de nuestro país, la que sigue. Entonces les voy a hablar sobre el cambio climático en México, situando algunas cuestiones muy importantes. Entonces, lo primero es que estamos hablando de la conjunción de una triple crisis planetaria. Esta triple crisis se expresan en un cambio climático que ya estamos observando cada vez más alrededor del planeta, que tiene que ver con el elevamiento de la temperatura, que tiene que ver indudablemente con ciclones con mayor intensidad, que tiene que ver también con el elevamiento del nivel del mar. Pero este cambio climático que estamos ya sintiendo en el 2023 de manera creciente y viendo cómo viene afectando un conjunto de poblaciones, se suma a la pérdida de biodiversidad de manera extraordinaria. Esto ha llevado a algunos autores ya a denominar este proceso como la sexta extinción precisamente de seres vivos en el planeta. Preocupa de manera particular lo que viene sucediendo con los océanos, lo cual lo trataré mucho más adelante. Y ahora, el proceso del cambio climático y el proceso de la pérdida de biodiversidad
se suma la contaminación cada vez más grande, sobre todo del aire, del suelo y de las aguas. Entonces no podemos ver estos tres problemas de manera aislada, sino entender que están conectados, que indudablemente están ocasionando problemas muy fuertes a nivel territorial, y no podemos hablar solamente de una crisis ambiental, sino también necesariamente de una crisis social, donde hay temas políticos, económicos, educativos, culturales, que están atentando contra los derechos humanos de millones de personas en el planeta. La que sigue, por favor. Entonces, entender esto, esta situación de la crisis es muy importante. Ahora, lo más relevante es cómo ha ido aumentando la temperatura del planeta. Entonces, los últimos 8 años, de 2015 a 2022, son los años más cálidos registrados en este planeta. Se estima que el promedio de la temperatura media global es de 1.17 grados centígrados por encima del promedio preindustrial. Esto nos habla necesariamente de que la actividad, sobre todo el desarrollo del capitalismo en los últimos 2 siglos y sobre todo en estos últimos 50 años, lo que está ocasionando el incremento de la temperatura. O sea, no es un incremento de la temperatura del planeta de forma natural, no se debe a cuestiones geológicas, no se debe a cuestiones climáticas, sino es la dinámica de funcionamiento, sobre todo el sistema económico basado en la importación y consumo de combustibles fósiles, lo que nos está llevando a esta situación. El 90% del calor acumulado se está almacenando en el océano, y eso es muy importante porque lo voy a retomar más adelante. La que sigue, por favor. Junto con el elevamiento de la temperatura del planeta, lo que también viene sucediendo es que hemos sobrepasado límites planetarios, dentro de los cuales como humanidad podemos seguirnos desarrollando y sobre todo garantizar a las próximas generaciones la posibilidad de desarrollarse. Entonces, estamos generando flujos bioquímicos impresionantes, cambiando la composición del suelo en muchas partes del planeta, afectando la reproducción de otros seres vivos. Junto con ello hemos generado cambios en el uso del suelo, donde cada vez se deforesta más alrededor del planeta y se crean cuestiones inmobiliarias o de desarrollo urbano. Hemos puesto en riesgo la integridad de la biosfera con una extinción impresionante de seres vivos. Hemos colocado en el planeta un conjunto de sustancias químicas y plásticos que no existían, por ejemplo, alrededor de los océanos. Hoy no es posible que pesquemos algún pez y que no encontremos en su estómago ya microplásticos, producto de la gran cantidad de plásticos que este modelo civilizatorio capitalista ha enviado al mar. A ello se suma indudablemente el hecho de que producto de las aguas residuales de las ciudades, de las industrias, de la utilización de grandes agroquímicos en los monocultivos agrícolas de diferentes naciones, pues estamos cambiando esa agua azul a agua verde, que se está cada vez expresando más en precipitación, evaporación y humedad del suelo. Esa foto de la NASA que todos nosotros conocemos del planeta azul, pues próximamente iremos viendo cómo va cambiando a un planeta verde. Ya el Ecuador, las últimas fotos satelitales nos muestran alrededor del Ecuador del planeta cómo precisamente la composición química del mar está cambiando y está transformándose de un planeta, un agua azul a un agua verde. La que sigue, por favor.
Entonces, ahora, no somos como individuos los responsables de lo que viene sucediendo. Es un modelo económico desigual, inequitativo, de beneficio de unos cuantos, que se basa de forma muy fuerte en la explotación del hombre por el hombre, de la humanidad por la humanidad, pero que ha también explotado de forma creciente la naturaleza. Esto es lo que Jason Moore llama el capitaloceno, una fuerza del capitalismo para generar transformaciones biológicas y geológicas sin precedentes. O sea, nosotros teníamos alteraciones climáticas por productos naturales, como la erupción de los volcanes en cierto periodo precisamente de la historia de este planeta. O tuvimos alteraciones en el clima producto de la caída de un meteorito ahí en Yucatán precisamente, que dio pie a la extinción de los dinosaurios. Pero hoy no estamos hablando de que sea un asunto natural lo que esté cambiando el clima del planeta. Estamos hablando que es la fuerza del capitalismo actual la que nos está llevando a estos cambios climáticos cada vez más graves, y donde el 1% de la población, solo el 1% está produciendo el 50% de las emisiones de dióxido de carbono, que son las que generan este efecto invernadero y de elevamiento de temperatura del planeta. Entonces, la crisis climática en ese sentido que estamos viviendo, que estamos sufriendo en muchas naciones, donde muchas islas del planeta están desapareciendo, muchas culturas se están extinguiendo producto de no tener un espacio físico, de carecer ya del territorio para reproducirse. La crisis climática tiene que ver con el consumo excesivo de una minoría. Entonces, esta crisis indudablemente exacerbará conflictos sociales ya existentes, donde indudablemente los más afectados serán los más pobres, los más desfavorecidos. La que sigue, por favor. Entonces, ya estamos viviendo, como lo mencioné al inicio, los impactos del cambio climático. Entonces, lo primero que tenemos es un aumento de la temperatura global de la superficie. Entonces, está elevándose la temperatura del planeta. Es muy grave porque los acuerdos del París del 2015 se comprometían a tratar de impedir que la temperatura del planeta subiera más allá de 1.5 grados centígrados hacia el 2100. Ya llevamos hacia el 2022 1.18 grados. Y de continuar las tendencias actuales de elevamiento de la temperatura, estaremos en un rango de alrededor de 2.8 grados a 4 grados de modificación de la temperatura. Puede parecer poco esto para algunos que no tienen nociones desafortunadamente biológicas, pero esto genera indudablemente efectos impresionantes sobre los ciclos de reproducción de especies animales y vegetales, que es lo que empezamos a observar cada vez más alrededor del planeta. Entonces, este es un dato que cada vez más vamos a estar visualizando cómo cada año se vienen rompiendo los récords de temperatura en diferentes regiones del planeta. Hoy España tuvo este año la temperatura más fuerte en su historia desde que se mide la temperatura en ese país. Lo mismo sucedió en México en mayo de este año con las ondas de calor. Lo mismo indudablemente se presentó en países africanos. Imaginen ustedes temperaturas ya alrededor de 60, 70 grados centígrados en algunas zonas de nuestro planeta. Entonces estamos ya visualizando efectos indudablemente del elevamiento de la temperatura que impactarán de manera creciente el patrimonio natural que existe y el patrimonio cultural, como pondré ejemplos en específico. A ello se suma
el calentamiento del océano, lo cual es sumamente preocupante. ¿Por qué? Bueno, el océano es nuestro gran protector. Por un lado, gracias a su existencia, la temperatura del planeta no se eleva aún más de lo que ya se viene elevando, gracias a que tenemos una gran cantidad de agua, pero ya estamos absorbiendo una cantidad impresionante de calor que está modificando las corrientes marítimas, que está modificando aquellos saberes y esos conocimientos, por ejemplo, de los pueblos ribereños, que hoy ven como muchas de las especies que ellas cultivaban, por ejemplo, los eris en Sonora, que cultivaban peces fundamentalmente de clima frío en este gran acuario que es el Golfo de Cortés, hoy de manera impresionante empiezan a ver cómo el Huachinango de corriente caliente del Pacífico de los estados de Guerrero, Oaxaca, empieza a llegar hasta allá, hasta el Golfo de California, y cómo los peces que eran de corrientes frías se van extinguiendo, van desapareciendo. Entonces, se viene generando un conjunto de desequilibrios monumentales, como es, por ejemplo, la reproducción de los grandes mamíferos marinos que ya se van y cada vez se ven más afectados por el cambio climático. Para las ballenas jorobadas, por ejemplo, la reproducción ahí en el Golfo de Cortés cada vez es más difícil, es como un jacuzzi ahí donde tienen que llegar a reproducirse, a tener a sus crías, perdón, y esto indudablemente generó, por ejemplo, este año un conjunto de abortos cada vez más crecientes, tanto del tiburón ballena como de las ballenas jorobadas. Pero el calentamiento del océano no solamente trae esta afectación sobre el patrimonio natural en cuanto a las especies animales que se generan, sino también tiene que ver con indudablemente la intensidad de los huracanes que se sienten sobre todo en el territorio de nuestro país. Entonces, entre una mayor temperatura del mar, una mayor intensidad de los huracanes. Entonces, si nosotros vemos el promedio de huracanes en nuestro país, veríamos que regularmente eran huracanes en la escala 1, a lo mucho escala 2 los que venían pegando en México. A raíz de la profundización del cambio climático que estamos teniendo en nuestro territorio, pues acabamos de ver la llegada de un huracán escala 4 precisamente a Nayarit y a Colima. Y igual sucedió en Baja California Sur este año con la llegada de un huracán tamaño 4 que afortunadamente entró por el norte de Baja California Sur y no destrozó literalmente lo que hubieran sido Los Cabos o la Paz, que carecen de una protección de manglares como si la tienen Nayarit y Colima realmente. Otro efecto clarísimo que ya empezamos a observar es la disminución del hielo marino. Entonces, tanto en el polo norte como el polo sur, somos testigos y los datos que nos va dando la ciencia son realmente alarmantes sobre la disminución de los hielos marinos. Esto no solamente impacta sobre el nivel del mar, sino también genera todo un movimiento en las corrientes marítimas. Entonces, uno de los impactos que prevé la ciencia, los estudios científicos más alarmantes, es lo que tiene que ver con la corriente del Golfo, que es la que lleva el calor precisamente a Europa, la que hace posible la vida en Europa y que podría desacelerarse según ciertos estudios científicos por este deshielo marino, sobre todo en el polo norte. Los estudios son alarmantes porque todos los estudios anteriormente decían que este proceso de detenimiento de la corriente del Golfo podría darse hacia el 2070-2080. Este año un estudio científico dice que podría acelerarse hacia el 2028. Entonces, a la vuelta de la esquina tendríamos una situación
similar a las glaciaciones que ya se presentaron en la historia de la humanidad en Europa, de continuar este proceso de deshielo marino de los polos. Y el aumento del nivel del mar que ya platiqué. Lo que sigue, por favor. Entonces, esto es lo que vamos viendo alrededor del planeta, lo que indudablemente se complementa. Si ustedes ven la gráfica chiquitita del lado derecho, que espero que la puedan observar muy bien, pues vamos viendo, por ejemplo, la temperatura del aire alrededor de los últimos años. Entonces, de estar en un promedio azul menor, cómo hemos llegado cada año a temperaturas más grandes. Entonces, esto va a tener un impacto muy fuerte sobre la vida humana y sobre la vida del resto de los seres vivos. A ello se suma el fenómeno del Niño, los incendios forestales arrasadores como el que vivimos el 22 de agosto de este año en Canadá, y que donde tan solo estos 265 incendios que hubo en Canadá, donde tuvimos que enviar combatientes forestales mexicanos que tienen mucha experiencia en el tema a ayudar precisamente a sofocar estos incendios, pues no, se perdió una cantidad impresionante de bosque, pero el hecho de que se pierda ese bosque va a tener implicaciones sobre el frío de nuestro país, así de sencillo. A veces estamos en un planeta interconectado ambientalmente, culturalmente, ¿no? Entonces, pero sobre todo a nivel ecológico y climático está perfectamente conectado. Entonces, esas miles, decenas de miles de hectáreas que se perdieron en Canadá, junto con la ruptura del vértice polar que ya se venía visualizando producto del cambio climático, será lo que ocasionará en México fríos extremos que no hemos vivido precisamente en épocas recientes, ¿no? Como el frío que ya vivimos hoy, por cierto, en la Ciudad de México. Junto con incendios, junto con la posibilidad del frío por todos los incendios que se ven provocando, están los ciclones tropicales cada vez más fuertes, como fue el Hillary que pegó este año. La que sigue, por favor. Entonces, en el caso de nuestro país, la que sigue, pues lo primero que tenemos que tener claro es que no es un fenómeno exclusivamente de ciencias naturales, el cambio climático. Las ciencias naturales nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo. La ciencia nos está dando la información de lo que viene pasando. Hay un panel de científicos a nivel internacional que se viene reuniendo en diferentes grupos de trabajo y que precisamente viene alertando a las naciones sobre lo que viene ocurriendo a nivel planetario y la necesidad de prepararse ante lo que viene sucediendo. Hay una corriente negacionista muy fuerte de gobiernos de ultraderecha que niegan que existe el cambio climático y que afirman hasta que la Tierra es plana todavía, ¿no? Y se ponen en concepciones de ese tipo. Lo cierto es que este cambio climático, producto de este modelo consumista capitalista del finales del siglo XX y del siglo XXI, pues está ocasionando cada vez eventos extremos más fuertes que generarán impactos ya en la salud, en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, aquí tenemos un riesgo enorme alrededor de todo el patrimonio biocultural de los pueblos, relacionados precisamente con los alimentos que les permiten el manejo territorial y la construcción de relaciones sociales, en la seguridad de medios de subsistencia. Si tú no tienes agua, tienes que desplazarte. Y hay estudios que nos empiezan a mostrar cómo el desplazamiento por motivos climáticos empieza a ser más grande que el desplazamiento por violencia, ¿no? Entonces,
No podemos entender hasta fenómenos migratorios tan fuertes como los que está experimentando hoy México si no visualizamos qué viene sucediendo en América Latina también en cuestión de cambio climático. América Latina y el Caribe. Estate quieta, Mila. Entonces, ahí tenemos cuestiones muy importantes. El agua. El agua es algo también ahí clave. Imagínense un territorio que desaparece producto del cambio climático, pues la identidad cultural deja de estar arraigada precisamente al espacio, al territorio desde donde se construyó, y ahí vienen riesgos muy fuertes, sobre todo para la sociedad, el tejido social, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ubicar estas dimensiones sociales claramente del cambio climático. Tenemos que ubicar que no somos todos responsables. O sea, yo puedo apagar aquí mi luz, puedo regresar a vivir indudablemente de manera austera y generar una huella de carbono. Pero yo no puedo hacer que los celulares de Apple funcionen sin emisiones de gases de efecto invernadero, sin que generen en esta producción flexible a nivel global, donde la pantalla y los microchips se hacen en China y en Corea, las armazones se pueden hacer en México y termina ensamblándose en Estados Unidos con un gasto energético horrible, producto de un ensamblaje a nivel mundial. Entonces, son las grandes empresas de los grandes ricos del mundo los responsables del cambio climático. No somos los miles de millones de personas de este planeta. No hay también una concepción ahí maltusiana alrededor del cambio climático que a veces tiene fuerza, que dice son tantos miles de millones de seres humanos los que están ocasionando el cambio climático. No, es esa dinámica de desperdicio, de obsolescencia tecnológica que ha impulsado el consumismo de estas grandes empresas en su concentración del mercado, lo que está ocasionando el cambio climático. Mientras no cambiemos los patrones de consumo y de distribución de mercancías y impulsemos realmente circuitos cortos de producción y de comercialización, el cambio climático seguirá profundizándose. Y los más impactados por el cambio climático son la gente más vulnerable. Ellos son los que se asientan en las barrancas, donde las lluvias cada vez más intensas, producto del cambio climático, generan los deslaves y las muertes de personas. Entonces, hablamos de cambio climático como una crisis ambiental, pero también es una crisis social, ¿sí? Y una crisis muy fuerte porque hay que genera lo que llamamos claramente desigualdad climática, porque no es lo mismo vivir en un país rico que en un país pobre. Holanda, los Países Bajos, indudablemente tienen una tecnología que les ha permitido vivir por debajo del nivel del mar ya desde hace muchos años. En México no tenemos esa tecnología, tenemos hoy en Centla, Tabasco, en el bosque, una comunidad de ahí de Tabasco, gente que próximamente tendrá que desplazarse ya a otro lugar por el crecimiento del nivel del mar. Y lo mismo entre ricos y pobres dentro de los países. No lo mismo vivir en la Benito Juárez de la Ciudad de México con toda la infraestructura que tiene esta alcaldía a vivir en Chenaló del estado de Chiapas o en San Andrés, donde indudablemente en los altos de Chiapas y por su geografía será muy difícil enfrentar cada vez con mayor fuerza lo que son los deslaves y los impactos. Igual no será lo mismo ser hombre o mujer, ser indígena o afro, a no serlo en la cuestión climática. Por ejemplo, si algo mostró el huracán que pegó en Nueva Orleans, fue el racismo climático después precisamente de ese huracán, ¿no? Entonces, cómo fueron sobre todo los afroamericanos dejados a la intemperie que sufrieran las inundaciones en Nueva Orleans producto de este huracán. Entonces, la desigualdad y la desigualdad climática puede profundizarse con esto que estamos viviendo. La que sigue, por favor. A ello se suma, indudablemente,
impactos reales sobre el pueblo de México. Entonces, vamos viendo sobre todo ya muchos impactos. Uno de ellos tiene que ver con la productividad agrícola. Las noticias no son buenas en el sentido, y sobre todo en un contexto de guerra, que encarecen los combustibles fósiles y que genera ganancias a las grandes petroleras transnacionales, por ejemplo, detrás de esta matanza de palestinos que está haciendo Israel, pero que es un desajuste de todo el Medio Oriente. Bueno, detrás de eso hay un encarecimiento del petróleo y un elevamiento de las acciones de las empresas militares de Estados Unidos. Pero bueno, junto con ello viene un elevamiento del precio de los alimentos que ya se habían visto fuertemente impactados por el conflicto de Ucrania y Rusia. Y las malas noticias para México son en el sentido que, por ejemplo, la producción de frijol y de maíz se está viendo impactada cada vez más de fuerza creciente por el cambio climático. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Zacatecas ya, que está viendo de qué forma reconvertir su producción frijolera hacia otros cultivos, porque el frijol ya no se está dando producto de las sequías que tenemos en prácticamente todo el norte del país, una sequía sin precedente. A ello se suma la disminución de la pesca de manera alarmante. En el primer semestre de este año estábamos muy preocupados por la muerte de aves que empezó a presentarse en la costa del Pacífico mexicano. Pensábamos que la gripe aviar que se había presentado en Chile había llegado precisamente a México, y era nuestra preocupación. Llegó Senacica, tomó las aves muertas que sobre todo se presentaron en Guerrero y en Michoacán, hizo el análisis y la conclusión de Senacica es que esas aves murieron básicamente por hambre y por calor, lo que nos implicó que había muy pocos peces en el océano. Esto lo pude constatar yo en las costas de Chiapas, donde precisamente veía volar a las aves y ya no bajar al océano a alimentarse, producto de la ausencia de peces. Entonces, esto se puede profundizar con el cambio climático aún más. Ya hablamos de los huracanes, de los incendios forestales, las inundaciones, la sequía, la ola de calor, lo que viene sucediendo en ecosistemas y biodiversidad. Donde hay contaminación del suelo, aire y el agua, se profundizan los efectos con el cambio climático. O el cambio climático es peor. O sea, por ejemplo, ahí donde tenemos la minería a cielo abierto, actuando, contaminando, destruyendo ecosistemas y naturaleza, ahí lo que ubicamos nosotros es que se eleva más la temperatura que en otras partes donde no hay mineras a cielo abierto. Entonces el impacto todavía es más brutal. Súmale a los efectos ambientales negativos el hecho de soportar una mayor temperatura, una disminución de las precipitaciones. Hay daños muy fuertes en la salud. Por ejemplo, el dictamen ambiental reciente que presentamos sobre el río Sonora muestra cómo no solamente el Grupo México no remedió el peor derrame minero de la historia de este país, sino cómo en la gente, en su sangre y en su orina, hay presencia precisamente de metales, ocasionando la pérdida de órganos vitales fundamentales. La que sí. Están perdiendo usos y costumbres. Eso es bien importante, sobre todo en cuestión de patrimonio. También verlo producto del cambio climático. Entonces, viene aumentando el número de días secos en nuestro país. Hoy mismo la Ciudad de México amanece con una notificación precisamente del sistema de aguas de la ciudad de que va a disminuir 1 metro cúbico por segundo el abastecimiento de agua, porque no hay agua ya en el Cutzamala, como había en otras épocas de lluvia en nuestro territorio, ya no lo hay. Entonces, los eventos de sequía son más frecuentes y severos y han abarcado, por ejemplo, hasta el 85% del país. Entonces, imagínense qué viene haciendo esto en la vida de los campesinos, de los pueblos indígenas
de nuestro México. La que sigue. Estos son algunos huracanes que tuvimos el año pasado y sus efectos en diferentes regiones, impactos horribles. Y como ya lo dije, está incrementándose la intensidad, sobre todo de los huracanes y la cantidad de huracanes, producto sobre todo el elevamiento de la temperatura del mar. La que sigue. El incremento del nivel del medio del mar es algo que es difícil de creer, pero en nuestro papel que nos ha tocado de dar seguimiento a la crisis climática de México es algo impresionante. Entonces, es algo que ocurre además de manera acelerada. Entonces, ubicamos, por ejemplo, el poblado El Bosque en Tabasco en diciembre y apenas veíamos cómo el mar consumía 1 o 2 metros de lo que era el poblado. Nos paramos un mes después y eran alrededor de 50 metros del poblado que ya había comido el mar. Fuimos al siguiente mes y ya eran alrededor de 100 metros, ya los postes de luz habían sido tragados precisamente por el mar. Y esto que estamos viendo, por ejemplo, en el Bosque Centla, Tabasco, se repite hacia Alvarado, a Magallanes, ahí en Tabasco, se repite en Alvarado, Veracruz, lo tenemos en otras zonas de Campeche, lo ubicamos ya en Chiapas, por ejemplo, en Tapachula tuvieron que poner ahí en Puerto Madero un conjunto de piedras para evitar que el mar se llevara los negocios ahí que estaban en la playa. Lo ubicamos en Guerrero, en el Paraíso, Colima, con los seris, indudablemente allá de Sonora, que es de los relatos más fuertes, cómo han desaparecido las casas donde muchos de ellos vivieron en su infancia, ya producto del crecimiento del nivel del mar. Entonces, está creciendo y está impactando México. La que sí. Los datos son realmente asustadores en el sentido de que vamos viendo alrededor de todo el territorio nacional grandes afectaciones sobre el cambio climático, ¿no? En algunos lugares elevamiento de temperatura, disminución de precipitaciones, sequía, y en algunos otros concentración de precipitaciones, inundaciones, deslaves, efectos muy fuertes. La que sigue. Lo vemos, por ejemplo, en cómo en un fenómeno también que tienen que tener claro, se eleva la temperatura, ¿sí? La temperatura tiende a ser cada vez más fuerte en nuestro país. Vamos viendo cómo, si comparamos el periodo 1985-2004, la variación de temperatura era de 0.48 grados, pero del 2004 al 2020 tenemos una tendencia muy fuerte de elevamiento de la temperatura, una tasa de cambio cada vez más grande que nos viene diciendo que sí está elevándose la temperatura en nuestro territorio de manera desigual. También esto no es homogéneo, no se presenta de la misma forma en todas las regiones. Podemos tener lugares donde la temperatura varíe 0.2 grados, pero tenemos regiones donde está variando 4 grados centígrados. Imagínense el impacto ya que están viviendo esas regiones donde las variaciones de temperatura son mucho más grandes, cómo están afectando el patrimonio biocultural en esos territorios. Ahí estamos visualizando ya afectaciones muy graves sobre los procesos de reproducción de la vida silvestre y de las especies vegetales. La que sigue. Junto con el elevamiento de la temperatura, viene una mayor evaporación, lo que genera, por ejemplo, una mayor cantidad de lluvia, sobre todo en el océano, que genera mayor evaporación y mayor intensidad de los ciclones. Pero aumenta la precipitación en ciertos territorios, pero disminuye en la mayor parte del territorio nacional. Entonces, tiene una tendencia positiva, pero donde hay muchas anomalías a lo largo de los años. Entonces, esto
nada más pensemos en materia de patrimonio biocultural, cómo afecta todos los ciclos de cosecha y todos los rituales alrededor de las cosechas en el territorio mexicano. Y es algo que nos han venido platicando, por ejemplo, los compañeros en Chiapas, en Michoacán, en Sonora, como ya lo hemos dicho. O sea, si ya no está lloviendo de la misma forma, si ya no están iniciando las lluvias cuando se esperaba que lloviera, pues indudablemente hay afectaciones ahí hasta toda la ritualidad asociada, ¿no? Entonces, antes se pensaba que las lluvias iniciaban el 3 de mayo, por eso teníamos una fiesta patronal muy importante relacionada con la Santa Cruz, pero todos ustedes saben que indudablemente tenía que ver con las creencias prehispánicas. Pero hoy, producto del cambio climático, hay regiones donde las lluvias inician hasta mediados de junio y cuyo periodo es cada vez más corto, y tal vez son lluvias de mayor intensidad, ¿no? Entonces, ahí viene la visión de las empresas transnacionales de querer aprovechar el cambio climático como una oportunidad de negocio y vender sus semillas transgénicas como más soportables a las variaciones climáticas. En los hechos, indudablemente, no lo son. Lo que ha mostrado, por ejemplo, la agroecología es que es mucho más resiliente al cambio climático que las tendencias de utilización de semillas transgénicas. Lo que sigue, por favor. Entonces, si vemos los patrones de precipitación del lado izquierdo y lo que es de elevamiento de temperatura de nuestro país, pues bueno, vamos a tener disminuciones cada vez más fuertes de la precipitación en algunos estados del país. Tal vez los más preocupantes van a ser Sonora, Coahuila, la zona del Bajío. En algunos lugares se concentrará precipitaciones y habrá cuestiones de cambio importantes. Veremos elevamiento de la temperatura cada vez más en la zona norte de México, lo cual estará asociado al proceso de sequía, donde ya ubicaremos también disminuciones impresionantes en materia de precipitación, como las que se vienen para Yucatán y Quintana Roo, producto del cambio climático, ¿no? Aquí está Jorge, que sabe muy bien mi pasión por la historia y podrá recordar la historia maya, como buen antropólogo que siempre ha sido nuestro punto de comunicación y contacto. Entonces, todos nosotros sabemos o hemos estudiado que el colapso de las ciudades mayas se dio fundamentalmente por un colapso climático ecológico. Por ejemplo, Palenque dejó de ser habitada por 5 años seguidos sin lluvia, ¿no? Según los últimos estudios que se han realizado, lo cual provocó rebeliones y un conjunto de cosas en Palenque, por eso terminaron yéndose rumbo a la península de Yucatán. Pues, hoy el cambio climático está exacerbando esas tendencias históricas ahí que existían y que probablemente en algunos años empezaremos a ver con mayor fuerza hacia la península de Yucatán y otras zonas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un mapa que va mostrando lo que es el incremento ya en algunas zonas del país del nivel del mar, ¿no? Entonces, y lo que va a ser la proyección sobre todo de este crecimiento del nivel del mar. Entonces, son de las zonas más afectadas, ya visualizadas claramente. Ciudad del Carmen es una de ellas, allá en Campeche, ya lo vemos, ya está en territorio, ya es algo palpable. Yo cotorreaba alguna vez con la secretaria de Medio Ambiente del estado de Campeche, porque es carmelita, y le decía que si ya había construido su casa de palafitos, ¿no? Entonces, pero es algo que se viene con fuerza para la zona, ¿no? Y que indudablemente afectará pues todo lo que es la laguna del Carmen. Lo mismo pues la delta del río Colorado, ahí donde tiene toda una discusión sobre la vaquita marina, San Carlos, Los Cabos, en Baja California Sur, pues es algo muy afectado, la llanura costera,
la Riviera Maya del otro lado. Entonces son puntos rojos que ya se presentan a lo largo del país, que ya nos están diciendo que en algunos casos es difícil creerlo, pero como les digo, esto es un fenómeno que apenas empezamos a visualizar y lo que van a ser sus profundas afectaciones. Pero el mar va a invadir hasta 10 kilómetros de territorio, ¿no? Entonces ustedes imagínense que tienen un poblado aquí y el mar va a entrar 10 kilómetros más de lo que es ese poblado, a menos de que desarrollemos toda la tecnología que ya poseen los Países Bajos, que ahí ya, por ejemplo, en Altamira, la API de Altamira ya está haciendo algunos esfuerzos ahí para intentar que el mar no se lleve las dunas, que son fundamentales para Tamaulipas, sobre todo como protección ante los huracanes, ¿no? ¿Hay algún tamaulipeco aquí? ¿No? Bueno, entonces puedo contar que gran parte de los tamaulipecos creen que allá enfrente hay una nave marciana espacial, que es la que ha evitado que en los últimos años llegue un huracán a sus tierras, ¿no? Lo impresionante es que sí, llevan varios años, varios lustros ya, que no ha pegado ningún huracán en Tamaulipas, ¿no? Entonces, pero bueno, el nivel del mar sí está creciendo y son los únicos que hasta ahorita me ha tocado ver que sí están desarrollando acciones ante el incremento del nivel del mar. La que sigue. En el informe de evaluación del panel intergubernamental se presentan ya lo que puede ser el incremento del nivel del mar en varios de los lugares más importantes, desde Ciudad Madero, Coatzacoalco, Progreso, Acapulco, Guaymas, Los Cabos, como lo mencioné, en diferentes escenarios de cambio de temperatura y de deshielo de los diferentes lugares. Entonces, imagínense cómo puede impactar esto. La que sigue. Hay sitios muy importantes de atención prioritaria, o sea, que ya están impactados, ya los ven claramente en este mapa, ya los hemos mencionado, ¿no? Pitiquito en Sonora, Guaymas y Empalme en Sonora, Los Cabos, y aquí encontramos muchos territorios alrededor de ello, lo que tiene que ver con Puerto Vallarta y Tomatlán, lo que es precisamente la costa de Chiapas, desde Pijijiapan, Villas de Comaltitlán, lo que ya ubicamos en la costa de Tabasco y la costa de Campeche, lo que es Tampico y Altamira en el Golfo de México y lo que es la zona sur de Quintana Roo, sobre todo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, pues en conclusión, somos altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, es algo que también a México le da con una fuerza impresionante, o sea, aportamos muy poco, somos la 15ª economía del planeta y más o menos somos el 15º país en la aportación de gases de efecto invernadero, el 1.7, 1.5% del total global, ¿no? Entonces, en la agenda del norte siempre nos han puesto la atención en materia de mitigación, o sea, céntrese México en mitigar, pero realmente en materia de cambio climático tenemos que poner atención, es que somos altamente vulnerables. Es en materia de adaptación climática donde tenemos que poner atención. O sea, ¿cómo nos preparamos ante esto? ¿Cómo se preparan pueblos, comunidades en este contexto de desigualdad climática al hecho de que precisamente el cambio climático ahí está ocasionando ya impactos cada vez más crecientes en esta geografía mexicana? ¿Va? La que sigue. Entonces, en el 2023, por ejemplo, la sequía en agosto seguía siendo muy importante, ya del 55%, y muy extrema en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nuevo León. Eso ha llevado, por ejemplo, a pensar ya en la relocalización industrial hacia el sur del país también,
por eso es importante que lo visualicen, porque la industria ya no puede estar en el norte sin agua. Por eso hay proyectos en el sur, ¿no? Hay ciclones tropicales, olas de calor, incendios forestales, o sea, tan solo en el 2023 hablamos de más de 6.852 incendios y sobre todo hablamos de cómo se han ido incrementando también en los últimos años los incendios, porque producto de una mayor temperatura y mayor materia orgánica para incendiarse. La que sigue. El reto más grande gira alrededor de la disponibilidad del agua. El agua es el elemento estratégico del siglo XXI, ¿no? Entonces, por un lado, en algunas zonas de México puede crear grandes inundaciones, en otros está generando sequía, en otros no está permitiendo la recarga de agua subterránea, puede generar grandes problemas, ¿sí? Parece de ciencia ficción, pero de generación de electricidad. O sea, todo lo que son las hidroeléctricas pueden verse fuertemente afectadas. La Amazonia tiene en estos momentos, el río Amazonas, una sequía histórica, no visualizada en la historia de la humanidad. Las fotos satelitales muestran zonas enteras de afluentes del Amazonas totalmente secos. Esto ha llevado a gobiernos ya a cancelar proyectos hidroeléctricos, ¿no? Pero preocupémonos, ¿no? Si el Amazonas tiene esa cantidad, hoy en Chiapas que creemos que lo que más tiene es agua, pues veamos cómo va a avanzar esta cuestión del cambio climático y si las presas estarán en decenas de años en posibilidad de generar la energía eléctrica que todavía se requiere en buena parte del país, ¿no? Entonces, ahora, el cambio climático no solamente puede afectar entonces lo que es la generación de energía eléctrica, sino ya lo que es la cuestión del abastecimiento del agua. Yo estuve en Monterrey, bueno, recientemente y también el año pasado, que sobre todo es cuando se presentó la crisis hídrica sin precedentes, y sí tuvo que llegarse a un acuerdo claro con las industrias de disminuir su producción y su consumo de agua para permitir el abastecimiento de agua de las colonias de Monterrey. Pero fueron 27 días prácticamente donde varias colonias populares, las pobres, claro, de Monterrey no tuvieron acceso al agua. Entonces, eso que ya se presentó en Monterrey es alarmante, por ejemplo, como cuando te platican la situación de Montevideo este año, donde la ciudad de Montevideo, ahí la capital de Uruguay, tuvo que hacer uso de agua de mar, ¿no? Entonces, tuvieron que introducir de manera urgente procesos de desalinización del agua, pero como cuentan muy bien los uruguayos, echaban el agua encima y les ardía totalmente la piel. Entonces, vamos en ese sentido de grandes conflictos alrededor de la disponibilidad del agua. Por eso ordenar la industria minera y la cuestión industrial es clave ya para nuestro país. No podemos seguir permitiendo que salga esta extracción minera a costa de contaminar y a costa de dejar sin agua a muchas comunidades y a mucha gente, ¿no? Entonces, este es un problema que pongo aquí porque alrededor del agua también se construye mucho del manejo territorial y del patrimonio que existe de pueblos y de comunidades. La que sigue. Ya hablé, pero simplemente también poner énfasis. El cambio climático afecta negativamente la seguridad alimentaria, degrada la tierra. Eso es bien importante. La tierra no tiene los mismos nutrientes y hay una intensidad de calor más grande. Mata a los seres vivos que están ahí. Pero lo más preocupante es las plagas agrícolas, las enfermedades. O sea, ya
Por ejemplo, en el caso de la montaña de Guerrero, una zona indígena con un patrimonio biocultural enorme, vemos la llegada de plagas forestales producto del cambio climático y del incremento de la temperatura. Entonces, se está emplagando el bosque de la montaña de Guerrero de manera rapidísima, impresionante, producto del cambio climático. Y vemos la llegada, por ejemplo, de aves de rapiña que no existían en la montaña de Guerrero, como los halcones, que eran de otras zonas del territorio nacional. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, el doble impacto. Por un lado, se quedan sin los bosques, que es uno de sus grandes generadores de ingresos y de su posibilidad de reproducción social, y por el otro lado llegan una serie de depredadores naturales que van sobre las gallinas, base de la alimentación de buena parte de los pueblos indígenas de la montaña. Entonces, esto está ocurriendo mucho en varias zonas del país, a lo que se suma indudablemente expansiones urbanas cada vez más grandes en todo el territorio nacional. ¿De qué sigue? Los impactos indudablemente van a ser importantes, ya los tenemos visualizados, cómo puede caer muchísimo la producción en algunos estados, producto del cambio climático. Por ejemplo, tan solo la producción en Chiapas y San Luis Potosí de pérdidas pueden ser 4 años de producción agrícola. Para Tabasco y Quintana Roo y Veracruz pueden ser hasta 12 años del valor de la producción agrícola actual, producto del cambio climático. ¿Sí? Tenemos 23 estados cuya producción de maíz de temporal es arriba de 1 tonelada por hectárea. De continuar el cambio climático, solamente tendríamos 11 estados que producirían 1 tonelada por hectárea. Una reducción brutal. ¿A que sí? A ello se sumarían muchas cosas. O sea, por eso, desde el inicio lo dijo, ubiquemos una crisis ambiental unida a una crisis social con un modelo económico que tenemos que cambiar urgentemente, adquirir la necesidad de tener conciencia al respecto, porque se nos vienen grandes problemas, por ejemplo, las líneas de transmisión y de distribución de electricidad. O sea, tuvimos, por ejemplo, este año en todo el noroeste del país con temperaturas récord. O sea, creo que San Luis Río Colorado llegó un día a 70 grados centígrados. Imagínense el infierno. Pues no hay línea de transmisión ni transformador que soporte a temperatura ambiente 70 grados de centígrados de calor. Entonces tronaron varios transformadores, varias líneas de transmisión. Entonces, el cambio climático nos lleva a eso, nos lleva a la necesidad de pensar, por ejemplo, ya no tanto en modelos centralizados de producción de energía, sino en modelos descentralizados de manera urgente, ¿sí? Entonces, ese gran estado que hacía grandes megaproyectos para generar energía, con el cambio climático tiene que pensar ya de forma distinta y tenemos que empezar, por ejemplo, a ver cómo vamos a permitir que se transporte la electricidad, que se transporte lo que es el gas, que se vea todo lo que tiene que ver con las tuberías, normas de diseño, porque todo esto indudablemente puede verse afectado por el cambio climático. Igual el huracán, siempre que pasa, pues se lleva todas las líneas de luz, todos los postes eléctricos, lo sabemos, ¿no? Entonces, igual las afectaciones en la infraestructura de transporte, ¿no? Las carreteras, todo lo que tiene que ver con esto. El cambio climático es algo que indudablemente afecta la cuestión turística, ¿no? El sargazo es un fenómeno del cambio climático. Si no lo tenían claro, pues es algo que tiene que ver también con el elevamiento del nivel del mar. Entonces, el sargazo lo ubicábamos originalmente frente a las costas nordestinas brasileñas y hoy nos llega a las playas más bonitas del país generando un olor totalmente desagradable. Pero lo mismo sucede en todos los esteros alrededor del país con lo que tiene que ver con la generación de lirios y el cambio de las composiciones químicas de todas esas lagunas y esteros en tierras adentro, ¿no? Entonces,
Igual, todo esto habrá que visualizarse, la cuestión de la refrigeración, por ejemplo, la demanda para refrigerar, pues también generan un conjunto de gases que generan cambios climáticos, ¿no? También, pero además de eso, pues a ver cómo lo hacemos para abastecer esa demanda en el futuro ante temperaturas cada vez más crecientes o ondas de calor cada vez más fuertes que vienen alrededor del planeta. La que sigue. Entonces, en síntesis, es una amenaza el cambio climático sobre el patrimonio biocultural de los pueblos. Afecta tanto el patrimonio material como el inmaterial. Es algo que indudablemente puede generar cambios cada vez crecientes. Entendemos la cultura indudablemente como algo dinámico, pero asentada en un territorio, y ese territorio indudablemente como también espacio simbólico, pero también como espacio físico, se ve cada vez más vulnerado por las cuestiones climáticas. El cambio climático no solamente afecta el ciclo de lluvias, la producción agrícola, afecta las temporalidades relacionadas, por ejemplo, con la religiosidad, afecta indudablemente aquellos cultivos bases de la seguridad alimentaria, los animales que se encuentran en el territorio o aquellos que van desapareciendo producto del mismo cambio climático. En Chiapas, por ejemplo, era muy común ver a las hormigas como las grandes anunciadoras de la época ya de lluvias, el inicio y todas estas cuestiones. Entonces, hoy, indudablemente, sigue siendo en muchos pueblos base de hasta una alimentación riquísima, el sisín, ¿no? ¿Cómo le dicen en Tuxtla, Jorge? Bueno, ya no me acuerdo cómo le dicen, pero el sisín que le dicen. Sí, como dice Iris, precisamente. Ok, bueno, pero hoy todo esto se viene modificando, ¿no? Nosotros preparamos un informe que no pudimos hacer público, pero que le denominamos el apocalipsis de los insectos. Entonces, el nombre lo dice todo. Entonces, hay gente a veces que se preocupa solamente por las abejas, por su papel de reproducción de vida y precisamente de polinización, pero hay un conjunto de cadenas alimenticias entrelazadas enormemente y están desapareciendo los insectos en México. Por eso nuestra oposición radical, firme contra el uso del glifosato ya en nuestro país, aún y con las amenazas del gobierno de Estados Unidos en nuestra contra, pero no podemos seguir utilizando esa gran cantidad de agroquímicos. Tenemos que prohibir lo que son los vuelos aéreos que tiran tóxicos sobre grandes plantaciones, porque no solamente están matando a la vida, sino generando también afectaciones en la salud enormes en los seres humanos. Entonces, en Sinaloa, por ejemplo, tenemos lo que son los niños Michelin, que son estos niños que están naciendo con malformaciones así horribles en las fotografías, desafortunadamente se ven, y que es producto de la utilización de estos agroquímicos. Entonces, cambio climático junto con utilización de agrotóxicos, venenos en la producción agrícola están acabando con los insectos, muchos de ellos base de la cultura, de la alimentación, de muchas cuestiones en nuestros pueblos indígenas. Tenemos que cambiar el modelo, necesariamente luchar claramente por el cambio del modelo actual. No podemos, por un lado, en materia de mitigación, seguir basando la economía en el uso de los combustibles fósiles, porque es como esa metáfora de los músicos del Titanic, ¿no? Entonces, no podemos seguir tocando los instrumentos sabiendo que ya tocamos con un glaciar y que el barco se va a hundir. Tenemos que hacer cuestiones urgentes que nos permitan enfrentar los grandes desafíos que nos está representando el cambio climático, la crisis climática del planeta.
Entonces, tenemos que pasar de un modelo, en primer lugar, en términos energéticos, de ese modelo energético centralizado a uno descentralizado. En términos de ciudades, estas grandes ciudades no tienen futuro ya, es entenderlo. La Ciudad de México corre el riesgo, según un estudio, de colapsar por falta de agua en el 2028. Por eso, urgentemente, el jefe de gobierno, Martí Batres, lanzó este programa de captación de agua de lluvia en la ciudad, porque ya se dio cuenta que, por ejemplo, este año hablamos de una disminución del 20% de las precipitaciones en la Ciudad de México, con una deforestación impresionante alrededor del sistema Cutzamala. Pero bueno, alrededor de ese asunto, por ejemplo, no solamente se le quitó el agua a las comunidades indígenas alrededor de Cutzamala, sino que ahora esa agua ya no es suficiente precisamente para abastecer un monstruo como estas ciudades, monstruos como estas, como las de Estados Unidos, como las que crecen en el desierto de allá del Medio Oriente, no tienen futuro, no puede ser nuestro futuro ya como humanidad. Entonces, necesitamos empezar a visualizar realmente ciudades menores con capacidades energéticas propias, con capacidad de generar sus propios alimentos, con capacidad de gestionar su territorio en equilibrio con la naturaleza, con un manejo integral de cuencas que es fundamental. Necesitamos recobrar en ese sentido toda la filosofía, las cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas que indudablemente han hecho un manejo mejor de nuestros bosques y las selvas que nosotros como mestizos o anglosajones capitalistas aquí en este territorio se han hecho y que hemos acabado con regiones pristinas y naturalmente bellas. Y lo tenemos que hacer porque si no vamos al colapso climático. Y el colapso va a ser así como la pandemia. O sea, nadie creía que la pandemia de COVID-19 nos iba a pegar, era un rumor donde se decía que finalmente nosotros íbamos a hacer, no nos íbamos a contaminar del virus, etcétera, y nos fue pegando hasta que todo el mundo nos quedó claro las dimensiones. Entonces, el colapso probablemente gira alrededor de las imposibilidades de generar la energía que necesitamos para el funcionamiento de nuestro sistema económico y social, pero también las imposibilidades de garantizar los alimentos, la imposibilidad económica ya de financiar todas las cuestiones. Recientemente hablaba un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de lo que se requiere tan solo ya en México de manera urgente para actuar ya contra el cambio climático, y hablaba de alrededor del 8% del Producto Interno Bruto. Entonces ubiquemos las dimensiones ya del problema que estamos viviendo, y eso implica ya pensar necesariamente en que tenemos que bajar nuestros consumos energéticos centralizados, necesitamos pensar en otro transporte, en otro tipo de ciudades, en modelos agrícolas ya no convencionales basados en agrotóxicos y menos en transgénicos, sino en la agroecología. Pensar indudablemente en otros materiales ahorradores, tanto de energía, en el sentido de que permitan guarecerse del calor y guarecerse del frío extremo que estaremos también teniendo, por ejemplo, ahora en invierno en muchos de los lugares de nuestro país. Entonces, lo que me queda claro es que si no actuamos y seguimos poniéndonos lentes negros y diciendo, bueno, pues ahí no es verdad lo que está sucediendo, pues el colapso será mucho más fuerte en el futuro que lo que parece. También en ese terreno juega mucho tener claridad de que el ser humano se puede extinguir producto de este cambio climático, ¿sí? Pero el planeta va a seguir existiendo, ¿no? Y tal vez va a reproducir su vida mucho más adelante, como fue todo el proceso de reproducción evolutiva
de la vida en este planeta, ¿no? Entonces, tal vez ubicar también que somos una especie más del resto de los seres vivos de este planeta y que es este capitaloceno llevado a su máxima expresión la que está poniendo en riesgo nuestra vida, nuestro futuro y la posibilidad sobre todo también de sobrevivencia de otra serie de especies animales y vegetales que están desapareciendo por nuestro modelo económico y social. Aquí le dejo, Jorge, Martín, Iris, muchísimas gracias. Creo que en la última vienen mis datos, por si los quieres poner, nada más, para que los tengan todos, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Ya hemos estado por acá recogiendo algunos comentarios que han estado aportando los participantes, algunos con preocupaciones, descripciones de algunas de las situaciones que acontecen en sus territorios. Ahora, en esta siguiente fase de la charla, vamos a darle voz a Jorge y a Iris también para que nos hagan algunos comentarios. Yo voy a seguir tomando nota de las cuestiones acá en el chat y en un momento más también vamos a poder abrir el micrófono para que hagan sus preguntas o nos las coloquen en el chat y nosotros con mucho gusto las compartimos. Tenemos, Iris y Jorge, tenemos entre 5 minutos, ¿no? Para hacer algún comentario, alguna pregunta que detone la conversación y entonces pues iniciamos. Iniciamos contigo, Iris. Bueno, primeramente gracias y comparto este agradecimiento al doctor Ávila, Agustín Ávila, por compartirnos todas estas reflexiones desde su voz, desde su experiencia, desde donde él se ubica, desde estar como un funcionario de gobierno y ver todo este panorama y los escenarios que nos ha presentado, ¿no? Agradezco este espacio que estamos construyendo y creo que aquí sería detonar estas reflexiones desde nuestros territorios precisamente para ir entretejiendo ciertas acciones individuales, pero que se vayan concretando en formas colectivas, ¿no? Como hemos estado entretejiendo todos aquí desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas que hemos trabajado, pero yo creo que más desde nuestra posición social, qué tratamos de aportar ante este tema, ¿no? De cambio climático. Ya nos presentaba el doctor Agustín Ávila todos los impactos que ha provocado el calentamiento global y que todos estos ecosistemas los hemos transformado de una u otra manera, pues nuestras acciones individuales se van transformando en las acciones colectivas y pues ahí vamos entretejiendo este mismo sistema económico desde nosotros mismos, ¿no? Porque pues el sistema coexiste y existe pues por todas estas relaciones sociales que vamos entretejiendo en todos los territorios, ¿no? Aquí creo que la apuesta más, como el llamado de atención del doctor Agustín, es cómo entretejer esas alternativas desde nuestros territorios, esas pequeñas acciones individuales que vayan trastocando nuestro modo de vivir de una manera más consciente, una racionalidad diferente a la racionalidad económica que impera con este sistema de globalización que tenemos, ¿no? Y que impera y que todo se mueve por lo económico, sino más bien ir reflexionando que como individuos estamos interactuando en este planeta, que todo está interconectado y que no solo se ve lo material, sino lo simbólico. Y aquí pues estamos viendo las dimensiones del territorio, ¿no? Que desde el territorio pues hay escenarios en las cuales ya están tomando acciones para ir contrarrestando estos impactos, ¿no? Desde las personas que viven en comunidades rurales y que están tratando de resignificar sus saberes culturales, simbólicos y toda esta forma de vivir que pues estamos inmersos todos nosotros, ¿no? Toda esta academia, pero que a través de las reflexiones podemos ir
entretejiendo ciertas alternativas, ¿no? Y aquí en esta parte quisiera yo preguntarle al doctor Agustín Ávila cómo ir entretejiendo o desde su punto de vista estas alternativas, ¿no? Cómo él nos podría dar recomendaciones o alternativas que podamos ir implementando socialmente nosotros y ir contrarrestando las afectaciones que hemos dado y alterado a los servicios ambientales de los ecosistemas, ¿no? Porque aquí el servicio ambiental que nos ha dado el planeta, pues lo hemos alterado, ¿no? Y pues ese sería como la detonante para que también escuchemos a todos los que estamos conectados, para que ellos también escriban en el chat, ya sea en el chat o participen verbalmente y pues escuchar sus sentires, sus pensamientos, sus perspectivas de cómo ven esta parte de todo lo que nos ha presentado el doctor Agustín Ávila. Muy amable por tu reflexión. Ahora le damos la voz al doctor Jorge Magaña. Adelante, doctor. Muy breve para dejar la participación realmente al grupo. Y como siempre me sucede con Agustín, voy siguiendo, voy tomando nota, pero al final sale con cosas que sí, me generan un boom dentro de la reflexión misma. Y una de ellas es esta idea, ¿no? Esta idea de la escasez de agua que se pronostica ya como un serio problema en Ciudad de México, que me lleva a pensar que cuando nosotros éramos estudiantes, Agustín, en aquel ecosistema, bueno, cómo se profetizaba en finales de los 90, que ya para cuando llegáramos al 2020, aquí en San Cristóbal de las Casas, ya no iba a haber agua, ¿no? Y no se culpaba ni a la embotelladora sin rival ni a la Coca-Cola, ya era otro tipo de situaciones que estaban provocando esta profetización, pero además también la gran dilapidación de estos bancos de arena que tenemos en San Cristóbal. Bueno, quería esto porque me moviste demasiado el bulbo y algunas de las notas en relación a esta concatenación, que no es México, nada más que no lo podemos aislar del mundo, como bien manifiestas en un momento determinado cuando dices, el problema no es mío si tiro el plástico, el problema es de la industria que está fabricando el plástico. Voy a pensar también en que las fronteras nacionales del mundo ya plantean una gran desigualdad en términos de acceso a los recursos naturales. Los países con menor acceso a los flujos económicos, incluyendo a nosotros como una zona deficitaria, por ejemplo, también tienen una baja capacidad o una baja biocapacidad, mejor dicho, que también nos puede llevar hacia los ecocidios y por lo tanto nacemos ya con oportunidades sesgadas por las mismas fronteras en las que cohabitamos para disfrutar de derechos universales, como marcas tú en un momento, dentro de tu charla, alimentación, salud, en fin, con toda una serie de factores. Pero otra de las cosas que impactan también es el hecho de pensar que el nivel y las tendencias actuales de las emisiones de carbono darán lugar a un calentamiento de entre 1.5 y tú marcas 1.18 grados por encima de los niveles preindustriales antes del 2050, se manejaba 2030, 2050. Si se mantiene esa tendencia, el aumento de las temperaturas supondrá un exceso de mortalidad, una extinción quizá no tan exacerbada, pero sí de 220 millones aproximadamente de seres humanos. La distribución de ese exceso de mortalidad, más del triple del sufrimiento de las guerras mundiales en pleno siglo XX, y entre otras, como la que es Palestina, Israel, Ucrania, Rusia, revela la inequidad más perversa que tendrá lugar principalmente, o que tiene lugar principalmente desde la segunda mitad de este siglo, pero sobre todo en poblaciones como la de tu servidor, ¿sí? Mayores de 60 años, y en los países menos contaminantes, incluso de las regiones tropicales. Me hace recordar este viejo programa en la Lacandonia, si no me equivoco,
de la forestación, no reforestación, de la forestación de eucaliptos para que se generara el programa de captura de carbono, ¿no? Y para que entonces los países del primer mundo, los países europeos, pudieran seguir quemando llantas, emitiendo gases altamente contaminantes con sus carreras de Fórmula 1 y nuestros pobres campesinos darles el $10 porque tú me siembres eucalipto, me mantengas los eucaliptos para la captura de carbono, cuando también sabemos que el eucalipto es depredador, ¿no? No deja crecer otros vegetales a su alrededor y se vuelve nocivo incluso también en ese sentido contra la fauna. Entonces, no solamente es maíz o soya transgénica la que nos está afectando dentro de estos procesos de cambio, sino también las cuestiones como la palma de aceite, la forestación de eucaliptos, en fin, toda una serie de elementos que sí nos has marcado a partir de tu exposición. Yo no quiero monopolizar ese sentido. Tu servidor actualmente está metido con las cuestiones de salud mental y suicidio, que cómo lo traspolaríamos hacia el mundo, hacia la destrucción del mundo, hacia el extractivismo y el ecocidio en un momento determinado que se manifiesta a través de medir los indicadores del desarrollo para poder obtener las ideas del bienestar humano o colectiva, cuando en realidad se convierten en instrumentos o armas contra la misma depreciación de la vida humana y del sistema ambiental en el cual estamos inmersos. Agustín, yo te agradezco todas las oportunidades de escucharte. Doctor, bien, a mí me gustaría pues agradecer esta gran fotografía que nos permitió ver con el diagnóstico que nos presenta. Y si bien, como decían por acá en el chat, esto es una situación alarmante, no nos calma el hecho de que México participe con el 1.7% de las emisiones a nivel mundial. Yo pienso que más bien desde un sentido no tan global, sino más bien desde las individualidades, desde los sujetos, podríamos tener algún tipo de transformación en una perspectiva, digamos, de ir primero, obviamente, informándonos para después podernos sensibilizar e ir cambiando ciertas prácticas de consumo, de movilidad urbana. Por aquí en la sala hay gente que es especialista en el área de movilidad urbana, que están también muy preocupados por el tema del cambio climático, y entre otras cosas. Y hay algo que comentan dos personas acá en el chat. Una de ellas, Leori, dice, hay una fuerte influencia también en temas de salud, ¿no? No nada más en el medio ambiente, sino en la salud. Y esto, dice, exige o resalta la necesidad de enfoques y equipos interdisciplinarios. Y por otro lado, y era una pregunta que yo quería hacer y también ya la leí también en esta zona de Alicia, ¿no? Desde la perspectiva del gobierno o desde esta posición en donde usted se encuentra, ¿qué acciones se están tomando para reforzar la educación sobre el cambio climático en las escuelas y en las universidades? ¿Y cómo está permeando esta problemática compleja en el entorno de las universidades? Yo como docente universitaria hemos hecho hacia el interior algunos ejercicios de reflexión, de intervención con los estudiantes, pero ¿qué está sucediendo desde la perspectiva macro para poder impactar en estos espacios individuales y que finalmente pues son los que requieren también el impulso para poder levantar la voz y generar estas nuevas narrativas? Entonces hay muchas preocupaciones y bueno, aquí dejo yo también mi intervención. No sé, Martín, yo creo que primero dejamos un espacio para las respuestas de Agustín y después vamos con las preguntas que están acá en el chat. Adelante, Agustín, si gustas hacer algún comentario al respecto de las ideas planteadas. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante es construir alternativas. Primero visualizar las que ya se están haciendo. O sea, no estamos iniciando de cero, tenemos muchos territorios que indudablemente ayudan a enfriar el planeta,
generan tejido social, defienden esos espacios hasta de la llegada de la delincuencia. Entonces, si ubicamos, por ejemplo, a los cafeticultores, en su mayoría son trabajos colectivos, agroecológicos, con certificaciones hasta de comercio justo, y muchos de ellos enlazándose precisamente con consumidores. Lo mismo sucede con los cacao o productores, los productores de cacao, los que están generando vainillas. Tenemos experiencias muy interesantes que se realizan también de un buen manejo forestal, con programas de manejo que permiten aprovechar de manera muy buena lo que son precisamente los bienes naturales que ahí poseen. Entonces, ahí hay grandes posibilidades de recuperar todo lo que se ha hecho en México, en América Latina, Caribe, y así nos vamos a África, Asia, indudablemente haremos mucho, ¿no? Entonces, necesitamos una epistemología de la visión que nos permita ubicar todas esas experiencias importantes que se están construyendo por colectivos, comunidades, pueblos, de defensa de lo que es el patrimonio neoliberal. Hay alternativas agroecológicas, hay alternativas desde la economía del cuidado, desde la protección a la infancia, desde el cuestionamiento a los diseños urbanos, ¿no? A esta ciudad capitalista, consumidora de energía, a más no poder, en este sentido hasta de los desplazamientos urbanos que rompen las vidas de la gente, de 4 horas para ir a un lugar y 4 horas para regresar en el trabajo. Entonces, necesitamos rediseñar las ciudades, otro modelo de ciudad democrática, horizontal, de convivencia, con utopías, yo le diría ahí en el centro, o sea, espacios de recreación, espacios artísticos, espacios de convivencia, de decisión, de toma democrática de decisiones de futuro. Porque si no actuamos construyendo, por ejemplo, esos espacios en las ciudades, avanzamos hacia la militarización, que cada vez es más creciente en muchos lugares, ¿no? La creación de guetos, el racismo espacial, que se expresa en la segregación de la gente marginada y pobre y excluida por el sistema económico. Punto fundamental es pensar la economía desde otra forma, no esa economía basada en la explotación y el lucro, la ganancia, sino esa economía moral, solidaria, capaz de ver la satisfacción de las necesidades de las personas sin la necesidad de lucrar con esa satisfacción de las personas. Entonces, construir esos tejidos sociales comunitarios, asociativos, autogestivos es bien importante desde mi punto de vista, y ahí hay una diversidad de alternativas que no solamente están en los pueblos indígenas, sino en muchas comunidades campesinas y urbanas alrededor del territorio de nuestro país. La educación es clave. Yo antes de estar encargado de esta parte climática de la Semarnat, me tocó llevar el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, la SECADESU. Entonces, desde el SECADESU firmamos un convenio, Semarnat y la Secretaría de Educación Pública. Estuvo presente la jefa de gobierno de aquel entonces, Claudia Sheinbaum, y el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez. Entonces, con ese convenio iniciamos un conjunto de acciones que se vienen realizando en todos los niveles educativos de México. Uno de ellos es la introducción de la cuestión ambiental y de la cuestión climática en los planes de estudio de los diferentes niveles, ¿no? Ya están en los nuevos libros de texto, está incorporada ahí la cuestión ambiental y climática y hasta la del patrimonio de biocultural de los pueblos indígenas. Está también desarrollados un conjunto de días conmemorativos. Hemos podido trabajar hasta donde nos da la vida, porque lo que hay que hacer es enorme
y no somos muchos, pero pues por ejemplo acompañando a universidades que han decidido transformar ya sus mismos modelos de universidad, en el sentido, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara hoy tiene electrolineras y un sistema de transporte eléctrico que no genera gases de efecto invernadero, instalación de paneles solares para el funcionamiento de varios campus. Hemos impulsado la agroecología también desde el nivel básico hasta el nivel superior, procesos de adopta un árbol y ayuda a la reforestación, también se ha hecho, etcétera, etcétera. Yo sí resumo, Jorge, contestando un poco tu comentario que me pareció muy bueno. Tienes un conjunto de proyectos de muerte, ¿no? O sea, decididos completamente a quemurar. O sea, y uno de ellos es la palma africana que me tocó estudiar mucho, tú lo sabes, ahí en Chiapas. Entonces, es un proyecto de muerte porque acaba con el suelo, acaba con la tierra, ningún ave puede anidar, ningún especie animal puede vivir abajo más que serpientes y cobras. Entonces, sustituyes bosques tropicales hermosos como las selvas por un ecosistema de muerte donde dejas de escuchar los pájaros, que acuerdo que es lo que más me impresionó en México, pero lo vi en Honduras y lo vi en Brasil también eso. Entonces, esos son los proyectos de muerte, la palma, el eucalipto, el turismo masivo, esto de 40,000 hoteles para 40,000 personas, ¿no? O sea, nomás lo que significan de abuso de uso de agua y descarga residual, o sea, el extractivismo, la minería, es algo ahí fuertísimo, sobre todo porque el narcotráfico en México se metió a la minería y es en la minería donde tiene más ganancias que el narcotráfico. Entonces, cuando se quiere poner orden a la minería, realmente es un punto que hay que enfrentar al narcotráfico en México y su asociación con los grandes ricos de la época del neoliberalismo. Pero bueno, esos proyectos de muerte que te venden tienen que tener proyectos de vida. Y esos proyectos de vida lo ves en todas las regiones, ¿no? Por ejemplo, los seris de Sonora, algo que me impresionó es que sí, decía la compañía, se perdí mi casa, donde crecí, me la comió el mar, pero voy a defender el territorio de los seris para que el mar no se lo coma y voy a sembrar manglar. El manglar más alto en el norte, el manglar más alto del mundo, está ahí en Sonora y lo están haciendo los seris, sembrando manglar, protegiéndose con el manglar, con la naturaleza, en esa unión cultural que tienen, ¿no? Resguardándose y viendo que la naturaleza los protege. Entonces, hay proyectos de vida alrededor de todo el territorio, todos son los mascogos de Coahuila, por ejemplo, estos afros escondidos de México, que son binacionales, una parte en Estados Unidos, otra en México. Pues bueno, igual los mascogos construyendo cuestiones que les permitan en el semidesierto prácticamente generar su vida con el manejo de su territorio y los bienes naturales que ahí poseen. Indudablemente, y ya lo mencionaba el panel intergubernamental de cambio climático, uno de los grandes problemas que se viene con el cambio climático son en materia de salud y en materia de salud mental. ¿Sí? De salud en el sentido ya, por ejemplo, el Atlas de Vulnerabilidad Climática del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, muestra lo que puede ser la cuestión de vectores de enfermedades producto del cambio climático, mosquitos que no llegaban a altitudes porque el calor no llegaba a esas altitudes, y hoy llega, ¿no? Entonces, pero bueno, malaria, todo un conjunto de enfermedades que pueden transmitirse por estos vectores producto del elevamiento de la temperatura o otras cuestiones hay que seguir, pero tal vez la más grave es sí la salud mental. Entonces, imagínense todas las personas que viven alrededor de un río, como ya son los casos de Tabasco y Chiapas,
y que viene un huracán y esa persona se encuentra precisamente en una situación de riesgo muy grave ante el probable crecimiento del nivel del río. O como lo comentaban muchas señoras allá en el bosque de Tabasco, ¿no? Me decía el doctor, no puedo dormir porque viene la lluvia y yo creo que va a subir el nivel del mar y me va a agarrar aquí en mi casa durmiendo, ¿no? O de todos, desafortunadamente, los adultos mayores que fallecieron en Europa con la onda de calor, lo que significó para ellos, y sus familias, ¿no? Finalmente eso, o muchos casos que también se presentaron en mayo en este país sobre la onda de calor que vivimos y que hubo muchas muertes asociadas a esa onda de calor y que no hemos podido, pero todas sus implicaciones en la salud mental de las personas. Entonces, es un reto enorme que se nos viene en esa materia, ¿no? Como el cambio climático puede ocasionar indudablemente grandes afectaciones en la salud mental de las personas. Está comprobado ya que donde hay mayor temperatura, ¿sí? Hay mayor violencia, hay mayor cantidad de homicidios también, ¿no? Entonces, eso también será algo que tendremos que observar, producto del cambio climático, que son ya como impactos colaterales. Gracias, doctor. Por acá en el chat hay un par de preguntas que se relacionan, aunque uno de los participantes está levantando la mano, entonces voy a dejar que haga su pregunta de manera verbal. Sin embargo, dice Roberto Valentín, dice, si el 1% emite el 50% del CO2, ¿qué estamos haciendo para que este 1% cambie su estilo de vida si seguimos accionando al grupo económico equivocado? Y que se vincula justo con lo que pregunta Gerardo, que seguramente ahorita lo va a comentar, pero me decía también que se le estaba fallando su internet. Él dice que como funcionario seguramente ha estado en posiciones o con la posibilidad de estar en contacto con otros funcionarios de otros países. Y la pregunta es, ¿cómo se ve de manera global este problema? ¿Cómo ven el futuro los encargados de los diferentes países en cambio climático que afecta a la vida en el planeta? Primero, tenemos una corriente de ultraderecha que niega el cambio climático. Es importante visualizarlo, ¿no? Para ellos, esta cuestión climática es la posibilidad que tiene precisamente el gobierno, el Estado, para meterse en la vida de las empresas. Y ellos hablan de la libertad de las empresas, entonces lo que hay que evitar son regulaciones gubernamentales, ¿no? Entonces, bajo ese discurso, pues se han hecho el 1%, bueno, ya ni siquiera el 1%, como 2,000 papers, casi 500,000, que niegan la cuestión del cambio climático, diciendo que es una cuestión natural, ¿no? Lo cual ya fue desmentido por la ciencia. El hecho es que hay un panel de científicos de todo el planeta y hay representantes del gobierno prácticamente de todo el planeta. Hasta ahora es una responsabilidad nacional la reducción de emisiones. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos estuvo bajo el periodo de Donald Trump, en el cual Donald Trump se negó a actuar contra el cambio climático, ¿no? Y es más, estuvo a punto de sacar a los Estados Unidos de los acuerdos de París. Y así tenemos un conjunto de gobiernos de ultraderecha que lo que hacen es minar lo que son los esfuerzos de la lucha contra el cambio climático. Lo tuvimos ahí, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Polonia, Ucrania, ¿no? Ese Zelensky es un ultraderechista nazi horrible, ¿no? Hoy lo tenemos en Italia también, un gobierno de ultraderecha. Eso se suma a los países árabes que pues toda su riqueza, sobre todo en las grandes jerarquías árabes, pues está en el petróleo, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, todos ellos, que igual dicen, pues cómo me voy a quedar con todo este petróleo si lo puedo sacar a relucir y no que se quede ahí. Y después países como China que dice, pues estoy creciendo, que se niega a considerarse un país desarrollado y que estoy creciendo, entonces mientras estoy creciendo puedo hacer uso de los bienes naturales que necesito, entre ellos todo el gas y el petróleo. Entonces, el enfoque debería cambiarse, más que
colocar una responsabilidad nacional, yo creo que habría que atacar ese 1% que son las grandes empresas transnacionales y que operan en unas naciones. O sea, la Coca-Cola opera en 130 países, si no me falla la memoria. Tendría que disminuir sus emisiones en los 130 países. Hacer su producción no solamente en reducción económica de costos, sino en reducción de emisiones. Y lo mismo tendría que ser para Samsung, Apple, para todas las petroleras que operan en todo un montón de naciones. No, British Petroleum. Yo tuve una reunión muy fuerte con la vicepresidenta de British Petroleum en América Latina. Y pues sí, de repente llega y te dice, pues nuestro valor económico de nuestra empresa es casi equivalente al PIB de México, ¿no? Digo, pero bueno, no es equivalente, todavía estamos por arribita, no somos un país bananero. Pero imagínate si eso es capaz de decirle la British Petroleum a México, lo que es capaz de hacer con naciones que no tienen la fortaleza económica. Entonces, mientras no ordenemos a las grandes empresas emisoras del planeta asociadas a estos grandes ricos, y a veces algunas con una careta de lo que se llama lavado verde, o sea, de greenwashing, ¿no? O sea, de que me presento como ambientalista, pero no lo soy, ¿no? Es como Grupo México, que es dueño de Cinemex, toda la cadena Cinemex forma parte de Grupo México, entonces aprovechó para poner en todas las pantallas de Cinemex que Grupo México es sustentable, etcétera, etcétera, pero pobre gente de allá de Sonora, pobre gente de Oaxaca y de otras partes donde actúa el Grupo México. Entonces hay que avanzar por ahí. Ahora, de las experiencias de estar en encuentros internacionales, me ha tocado dos muy importantes. Uno, lo que fue la COP27 allá en Egipto y lo que es el encuentro del IPCC este año allá en Kenia. ¿Qué diría? Hay una sensación muy fuerte de gravedad del asunto, ¿sí? Que lo expresó muy claramente el secretario general de Naciones Unidas recientemente. O sea, el planeta... Hemos dejado la época del calentamiento y hemos pasado a la época de ebullición global. ¿Sí? Así lo dijo el secretario general. Eso implica pues, que ya estamos en un periodo que tenemos que actuar urgentemente. Entonces, ahí tú lo que ves sobre todo es que los grandes afectados del cambio climático son los países del sur global. Es México, por ejemplo, un país que geográficamente estamos en el norte, pero pertenecemos al sur global. Hay una desesperación, por ejemplo, hay un grupo que son de países insulares, que son islas alrededor del planeta, desesperados, porque está desapareciendo su territorio. Entonces, lo máximo que ha podido hacer Naciones Unidas es, está desapareciendo esta isla, los muevo a la otra isla y les ayudo a poner infraestructura o les consigo un pedacito en Nueva Zelanda, ¿no? O sea, pero no se está actuando para evitar la desaparición de todos los países insulares, sobre todo en el Pacífico. Es impresionante lo que viene pasando ahí con todas estas pequeñas naciones. En el Caribe también es muy fuerte. Entonces, todos estos países del sur, pues son los que están siendo impactados por el cambio climático. Hay una postura común de no somos los responsables del cambio climático, pero somos los que estamos siendo impactados por el cambio climático, ¿no? Pero son los países del norte, Estados Unidos, la Unión Europea, la India, China, fundamentalmente junto con Dubái, o sea, Qatar, Emiratos Árabes, ¿no? Todos esos países petroleros y hoy urbanos, los responsables del cambio climático. Entonces, una gran discusión, por ejemplo, giró alrededor del Fondo de Pérdidas y Daños el año pasado y seguirá este año discutiéndose, que es la creación de un fondo donde se hagan responsables por los países que generan las emisiones o las empresas de esos países que generan emisiones y manden recursos urgentemente a los países que se están viendo afectados por el cambio climático. Pero bueno, y así un conjunto de discusiones alrededor del financiamiento climático. Se habla de movilizar miles de millones de recursos, pero no lo hacen. Los proyectos de reforestación del Banco Mundial
Por ejemplo, el muro verde de África, pues es el 10% de Sembrando Vida en México, ¿no? Pero se presenta como la gran cuestión que está haciendo el Banco Mundial en África, pues su presupuesto es el 10% del programa Sembrando Vida en México. O sea, no hay realmente una acción por parte de los organismos multilaterales ni por las naciones responsables en materia de cambio climático para avanzar realmente para solucionar la crisis climática. Ello se basa, y termino ya, sobre todo en un paradigma tecnológico. Ellos están convencidos de que la tecnología los va a salvar de la crisis climática. Entonces, por ejemplo, México fue el país donde una empresa de Boston decidió hacer un experimento por primera vez en el planeta sobre geoingeniería solar. No sé si lo sabían, pero esto se hizo el año pasado. Nosotros nos enteramos, así los primeros días de enero de este año nos enteramos. Y la geoingeniería solar es como poner unos globitos, tirar unos aerosoles en la estratosfera para que reflejen la energía solar. Todo en un asunto como decir, vamos a cubrir el planeta, lo vamos a dejar en la sombra con estos aerosoles, y así vamos a evitar que se siga calentando el planeta al reflejar los rayos solares, ¿no? Ideas así. Lo hicieron en México sin permiso del gobierno federal, sin permiso del gobierno del estado, como si fuéramos una colonia americana. Reclamamos inmediatamente y prohibimos la utilización de geoingeniería solar en México. Pero el problema de esa cuestión tecnológica es que ese experimento lo hicieron para reunir fondos en Estados Unidos para ampliar lo que son los experimentos sobre geoingeniería solar en el planeta. No está comprobado que la geoingeniería solar realmente ayude a disminuir la temperatura del planeta, pero lo que sí está comprobado por los estudios científicos es que puede ocasionar sequías en los lugares alrededor donde precisamente se lleven a cabo la utilización de esta ingeniería, e inundaciones graves en otros lugares. Entonces, estaríamos bajo ese pretexto de que la tecnología puede solucionar las cuestiones climáticas, entrando en una dimensión desconocida realmente sobre si la tecnología va a poder o no solucionar la dimensión de la crisis climática. En los hechos, pues es esa reflexión que también muchos de ustedes deben estar realizando sobre si la inteligencia artificial sustituirá a la humanidad o no, pero pues que estos cuates están convencidos que todo lo pueden controlar. En los hechos, el clima lo que va demostrando es que por más modelaciones que se hacen sobre el funcionamiento climático del planeta, realmente no existe un modelo 100% exacto que nos diga qué es lo que va a suceder con el planeta. Y lo que vamos viendo son un conjunto de alteraciones y variaciones climáticas cada vez más graves, que se verían a su vez cada vez más alteradas si hacemos uso de la ingeniería solar, o si capturamos carbono en el suelo, como dicen otros, o como si dicen los ingleses, pongamos unas sombrillas también en la atmósfera. Entonces, o construyamos grandes muros alrededor de las playas para evitar estar inundados. En los hechos estos países siguen viendo la crisis climática, esos países del norte, como una gran oportunidad de negocios verdes, capitalismo verde, a costa del sufrimiento de miles de millones de personas. Y acá, por ejemplo, Roberta comenta que, bueno, primero agradece al doctor Agustín la exposición y dice que, bueno, todos estos problemas también han traído, la parte de la explotación de los recursos naturales ha traído también problema de migración, ¿no? De las poblaciones, ¿no? Como otra de las consecuencias. También, bueno, Martín invita a llenar el formulario de asistencia también para todos los asistentes, que revisen por ahí el chat, por favor. Roberto Valentín Romero dice, hablemos de las 3 empresas que gobiernan el mundo, ¿no?
BlackRock, Vanguard y State Street, el meganopolio mundial. Ese es el 1%, dice Roberto, y dice en Ensenada, Sempra, Energía Costa Azul, dice que el cambio climático es urgente y por eso ponen ciclovía sin consultar, mal planeadas, pero ellos se venden de sustentables, uno de los grandes emisores de CO2 en el mundo. Dice Oppo, realmente muchos de los organismos solo disfrazan el daño que le hacen al cambio climático como ayuda a la gente, así para seguir trabajando y contaminando. Por otro lado, Joel dice, entiendo que las cumbres internacionales como las de Río, Managua, Kioto no sirven para nada, por eso legitiman la explotación. Y bueno, Guillermo, que continúa por acá también, dice, estoy de acuerdo con los últimos comentarios, las grandes empresas causantes del cambio climático están conscientes de ello, pero no les interesa. Doctor Ávila, te agradecemos muchísimo compartir, el mostrarnos estos diferentes escenarios que son preocupantes, pero que al mismo tiempo son motivadores de continuar, como en el caso de estos grupos de investigación en los que estamos varios investigadores y docentes a nivel nacional, tratando de buscar consolidar tejidos sociales y crear nuevas redes de colaboración para trabajar en torno a y con y desde las necesidades sociales, esta participación tuya en este seminario de biocultura. No sé si quieras dar algún mensaje final para cerrar. Pues agradecerles a ustedes la invitación. Realmente es muy importante poder compartir qué viene sucediendo en materia de crisis climática y que pues, todos ustedes puedan reflexionar claramente sobre esto, los impactos bioculturales que se derivan y que nos permitan sobre todo construir acciones a nivel territorial reales para incidir realmente en materia climática en México y en nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los participantes en esta sesión que estuvieron atentos y colaborando en el chat. Martín, no sé si quieres cerrar con algún comentario o alguna invitación para la siguiente jornada. Pues muchas gracias, Agustín, a todos los que participaron. Nada más un apunte rápido. Ahora que proyectaste lo de Pijijiapan, precisamente estamos trabajando en esta zona con un proyecto PRONACE, que conoces bien estos programas de CONACYT en el ámbito de cultura, y tiene mucho que ver con lo que dijiste acerca de estas vulnerabilidades de ciertos pueblos, ciertas zonas, pues nos viene bien para reflexionarlo. Muchas gracias y aprovechamos para agradecer también maestra Iris Janet, doctora Nina Martínez, doctor Jorge Magaña, por supuesto Agustín y a todas las personas que nos acompañaron acá. Es un gusto tenerles nuevamente y les esperamos en la siguiente sesión del martes con la ponencia, digamos, con la charla de agrobiodiversidad para la sustentabilidad de la doctora Paola Oviergo Corbalán. Invitados todos y un abrazo hasta donde esté cada quien.